Continuamos con la lectura de Fundamentos del Análisis Social, la realidad social y su conocimiento de Jaime Osorio. Antes de continuar con el apartado del capítulo 2, que lleva como título Relaciones sociales y cosas, vamos a leer una explicación del concepto de negatividad, que es el video anterior de la lectura que hicimos, en el cual en el texto no se desarrolla porque no es el propósito del texto. Así que para poder aclarar ese concepto, aunque sea de manera superficial, vamos a leer esta explicación de ChatGPT. Y esta explicación dice así. Si hubiera que resumirla en una frase sería esta: todo lo que existe cambia porque lleva dentro de sí una contradicción que lo impulsa a superarse. La negatividad no significa simplemente algo malo o algo negativo. Para Hegel es una fuerza creadora. Un ejemplo sencillo: imagina una semilla. La semilla es una semilla, pero también no quiere seguir siendo solo una semilla. Para convertirse en árbol debe negar su forma actual. Si la semilla permaneciera idéntica a sí misma para siempre, jamás crecería. La destrucción de la semilla no es una pérdida, es la condición para que aparezca una forma superior, el árbol. Eso es la negatividad. La realidad nunca está terminada. Para Hegel nada está completamente acabado. Todo contiene dos aspectos: lo que ya es, lo que todavía puede llegar a ser. Entre ambos aparece una tensión. Esa tensión es la negatividad. No es un accidente, es el motor del cambio. La contradicción mueve el mundo. Antes de Hegel, muchos filósofos pensaban que una contradicción era simplemente un error del pensamiento. Hegel responde: la contradicción está en la realidad misma. Por ejemplo, un adolescente es simultáneamente un niño y alguien que ya no es un niño. Esa contradicción genera conflictos, cambios y crecimiento. Si no existiera esa tensión, no habría desarrollo. Negar no significa destruir completamente. Aquí aparece un concepto alemán muy importante, que no sabemos cómo se pronuncia, pero ahí está. Es una palabra difícil de traducir porque significa al mismo tiempo eliminar, conservar, elevar. Cuando una etapa es superada, deja de existir como antes, conserva parte de sí, queda integrada en algo más desarrollado. Ejemplo: el niño desaparece como niño, pero el adulto conserva todo lo aprendido durante la infancia. La infancia fue negada, pero también conservada. La conciencia también funciona así. En la obra Fenomenología del Espíritu, Hegel describe cómo la conciencia avanza. Cada vez que creemos haber encontrado una verdad definitiva, aparecen problemas que muestran sus límites. Entonces la conciencia, 1. Descubre una contradicción. 2. Niega su antigua forma de pensar. 3. Alcanza una comprensión más amplia. La negatividad hace posible el aprendizaje. El famoso amo y esclavo. Uno de los mejores ejemplos es la dialéctica del amo y el esclavo. Al principio, el amo parece libre, el esclavo parece sometido, pero ocurre una contradicción. El amo depende del trabajo del esclavo, el esclavo, mediante el trabajo, transforma el mundo y termina desarrollando mayores capacidades. La posición inicial se invierte, la negatividad cambia la relación. ¿Por qué Hegel considera tan importante la negatividad? Porque sin ella existiría un universo completamente inmóvil. Nada cambiaría, no habría historia, ciencia, cultura, libertad, aprendizaje. Todo permanecería igual para siempre. La negatividad es el principio que hace posible el devenir. La relación con la dialéctica. Muchas personas resumen la filosofía de Hegel como tesis, antítesis, síntesis.
Aunque esta fórmula es popular, Hegel casi nunca la utiliza de ese modo. Lo importante no es esa triada, sino el movimiento interno. Una realidad contiene una contradicción, esa contradicción la niega, surge una forma nueva que conserva y supera la anterior. La negatividad es el motor de ese proceso dialéctico. Un ejemplo cotidiano. Piensa en aprender ajedrez. Al principio crees que desarrollar piezas rápidamente siempre es la mejor estrategia. Luego juegas con alguien fuerte y descubres que esa regla tiene excepciones. Tu idea inicial queda negada, pero no la abandonas completamente. Ahora entiendes que desarrollar piezas sigue siendo importante, aunque depende de la posición. Tu conocimiento es más rico porque pasó por una negación. En síntesis, para Hegel, la negatividad es la fuerza interna que impulsa el cambio, la contradicción presente en toda realidad, el proceso mediante el cual algo supera sus propios límites, la condición del desarrollo de la naturaleza, la historia, el pensamiento y la libertad. En otras palabras, la realidad no progresa evitando las contradicciones, sino atravesándolas y superándolas. Esa es una de las ideas centrales de toda la filosofía hegeliana. Bien, con esa aclaración, al menos superficial, hasta que podamos consultar la obra de Hegel, nos vamos a quedar con esta, digamos, explicación y ejemplo sobre la negatividad y su importancia en la realidad social. Ahora volviendo al texto, porque si recordamos, el autor se basa ahora en Hegel con la idea de la negatividad para sostener que en el sistema capitalista moderno, capitalismo moderno, eh, trae consigo, como lo diagnostica, digamos, Marx, su propia destrucción, su propia superación por esta idea de la negatividad de Hegel. Y bueno, un punto del capítulo anterior de la negatividad es que se realizó una crítica hacia los saberes modernos para los cuales no hay cabida para la negatividad. Que el autor ha sido una idea constante también en lo que llevamos de lectura, la crítica al pensamiento, ¿cómo le dice? El pensamiento, ¿cuál era el adjetivo? Vamos a buscarlo. No recuerdo bien si le decía simplista, reduccionista, sí, también ocupa ese calificativo para repetir, o sea, para referirse a otras ciencias, otros enfoques que no critican las bases del sistema. A ver, estamos un poco confundidos, la verdad. Pensamiento reduccionista. El pensamiento moderno es un pensamiento reduccionista. En primer lugar, porque busca alcanzar aquellas unidades que no sean factibles de división, las partes que ya no tienen partes, ya que supone que solo desde allí es posible por agregación explicar las entidades o cosas mayores. Pero aquí me estoy adelantando porque ese es un capítulo que desarrolla más adelante. Bien, en fin, la negatividad, volviendo,
la toma de Hegel para fundamentar la radicalidad del marxismo, que es el enfoque que toma el autor para analizar la realidad social. Ya que, según el autor, el capitalismo es crítico con el capitalismo, develando los procesos y tendencias de este, las contradicciones y las razones de las crisis que genera, y pone de manifiesto la historicidad y caducidad en tanto forma de organización de la vida común. Eso es propio del marxismo, y también el marxismo cuestiona los fundamentos sobre los cuales se construyen los saberes de la modernidad capitalista. Eso era lo que quería recordar para reforzar la idea de la negatividad. El marxismo con la idea de la negatividad de Hegel es un pensamiento radical porque cuestiona las bases de la generación del propio conocimiento moderno, cosa que, según el autor, otros enfoques no lo hacen. Y a quien mencionaba anteriormente, los posmodernos y los positivistas. Y ahora vamos a leer el apartado 2 del capítulo 2. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 2, dialéctica y negatividad. Hubo 2 párrafos de introducción y 2 hojas para hablar de negatividad, y ahí quedé un poco colgado, por eso hicimos la lectura de la explicación de la inteligencia artificial, para no estar tan perdido. Bien. Este tema se titula Relaciones sociales y cosas. Dice así: el pensamiento moderno es un pensamiento sobre las cosas. Las ciencias sociales, que se construyen desde esta perspectiva, no pueden abstraerse de este fundamento. O sea, las ciencias sociales piensan las cosas. Ello es debido a la impronta empirista y experimental que caracteriza tendencialmente a este pensamiento, y a las ciencias sociales que termina conformando, las cuales hacen de las cosas su objeto de observación y de experimentación. Pero pensemos en un producto cualquiera, una silla, para poner de manifiesto las limitaciones a las que se enfrenta una reflexión que piensa en y desde las cosas. O sea, va a ser una crítica en este apartado sobre las ciencias sociales en general, en la modernidad, que el autor dice que las ciencias sociales en la modernidad piensan sobre las cosas, en y desde las cosas, y eso es un problema. Vamos a ver por qué. Seguimos con el ejemplo de la silla. Por lo pronto podríamos decir que una silla sirve para sentarse y que puede ser producida con muy diversos materiales como madera, metales, plástico, etc. Todo esto y otras afirmaciones en la misma dirección nos dicen mucho de la silla. Sin embargo, hay un sinnúmero de cuestiones que quedan excluidas de la reflexión si solo pensamos en la silla como cosa. Porque podríamos preguntarnos quién produce la silla. Bien podría ser un individuo cualquiera que con algunas herramientas básicas y algunas tablas la produce para resolver la necesidad de asiento para la mesa de su casa. Tenemos aquí un productor que produce para el autoconsumo. Pero la silla también podría ser producida por un artesano,
para intercambiarla por otros productos que le son necesarios, como zapatos, ropa o alimentos. Para esta modalidad, para que esta modalidad sea viable, reclama una división del trabajo en que se produzcan muy variados productos y haga factible encontrar que quien necesite sillas cuente con productos necesarios para el productor de sillas. Para fines de lo que aquí nos interesa destacar, partamos del supuesto del artesano que produce sillas para venderlas en el mercado. Una vez vendidas, el dinero recibido le permite recuperar el valor de los materiales empleados y dejarle algún remanente para destinarlo a adquirir otros bienes necesarios como alimentos, vestuario, vivienda, medicinas, etc. Lo primero que destaca aquí es que para que alguien produzca silla y se proponga venderlas, debe haber en la sociedad otros individuos con dinero disponible para comprar sillas y que por tanto no las produzcan ellos mismos. Pero vender la silla implica otras relaciones sociales. En este caso, la silla no solo vale por su utilidad, permitir sentarse, sino por algo más. El precio en el que será vendida, en lo que está en juego, la posibilidad del artesano de recuperar lo gastado para producirla y ese valor extra para alimentarse, vestirse y demás asuntos para sobrevivir. En pocas palabras, la venta de la silla y la sobrevivencia del artesano dependerán de los trabajos de diversos productores de sillas que llevan también al mercado sus productos. Vender sillas es entonces un asunto social marcado por el valor o precio en que otros productores venderán las suyas y, más a fondo, por las horas de trabajo necesarias para producirlas, suponiendo sillas similares. El artesano que produce solo sus sillas se enfrenta de este modo a la realidad del sinnúmero de relaciones sociales, como las relaciones con otros artesanos, que aunque no sean físicas, son reales en términos que es el trabajo conjunto de los productores de sillas el que indicará el valor y en el precio de las sillas, o de que en la sociedad existan individuos que no solo necesitan sillas, sino que cuentan con dinero disponible para adquirirlas, porque solo vendiéndolas y no regalándolas, el artesano puede volver a producir sillas y resolver sus necesidades. Pero el productor de sillas puede ser también un trabajador que vive de un salario y que labora en un taller grande o pequeño. En este caso, la silla será producida en una relación con alguien que tiene máquinas, herramientas, materiales para producir sillas, un local y dinero para pagar salarios, frente a alguien que no cuenta con tierra, ni tiene herramientas, ni máquinas, ni materiales, ni local para producir sillas, y que vende su capacidad de trabajo para percibir una masa de dinero salario que le permita su subsistencia y la de los suyos. En este caso, el trabajador de silla debió establecer una relación social por un salario para producirlas. Pero las sillas no quedarán en sus manos una vez producidas, sino en manos de quien compró su fuerza de trabajo. La silla saldrá al mercado y el productor poco o nada sabrá de qué ocurre con ella, ni quién la adquiere ni en cuánto se vende. Aquí, para el trabajador, producir sillas no es más que un asunto marcado por el imperativo de percibir un salario. Y así, un día con otro, el productor mantendrá y renovará esa relación social por toda una vida de trabajo, al igual que lo harán todos los que trabajan en las mismas condiciones. Condición de vender su trabajo, su fuerza de trabajo. En el otro extremo de esa relación es posible que quien contrata por un salario
renueve cotidianamente la relación social de comprar capacidades de trabajo, amplíe el taller, introduzca nuevas máquinas y acumule dinero, al igual que todos los que compran capacidades de trabajo para producir las más diversas cosas. No es difícil percibir que son las relaciones sociales en las cuales se producen las sillas las que definen no solo la suerte de las sillas, sino la suerte social de los productores y no productores en condiciones muy diversas. Explicar esas relaciones sociales y sus consecuencias nos dirá mucho, no solo sobre las sillas, sino sobre la organización que opera en la sociedad. Para el marxismo, la reflexión debe dar cuenta de las relaciones sociales imperantes en una sociedad y solo desde allí explicar las cosas en que esas relaciones toman forma. Más a fondo, la sociedad misma es asumida como un entramado de relaciones sociales y en ese entramado es que alcanzan sentido las cosas, sean máquinas, herramientas, televisores, satélites o cañones, ricos o pobres, grandes viviendas o cuartos de cartón y lámina, barrios acomodados o poblaciones en pobreza. Ese es el fin del apartado 2. Relaciones sociales y cosas. Vamos a tratar de hacer una síntesis para ver qué tanto comprendimos y qué ideas van surgiendo. Bueno, primero empieza haciendo una declaración que el pensamiento moderno es un pensamiento sobre las cosas y que, por tanto, las ciencias sociales, como pensamiento moderno, habla sobre las cosas, piensa en las cosas y desde las cosas. Y luego de esta declaración nos pone el ejemplo de la silla, que pensaría, siguiendo la lógica de que las ciencias sociales piensa sobre las cosas, al poner el ejemplo de la silla, pensaría en los materiales en los cuales está hecho la silla y para qué es la silla. Pero al enfocarse en la silla pierde de vista las relaciones que hay en torno a la silla. Y ahí desarrolla el ejemplo de quien produce esa silla. Al principio puede ser una persona que necesita una silla y un productor que la quiere para sí mismo. Pero después pone el ejemplo de un productor que trabaja para el dueño de una fábrica y por lo tanto el dueño de la fábrica lo contrata para producir sillas y le presta el local, ¿verdad? Trabaja en un local, están las máquinas, están los materiales y el productor solamente produce sillas porque tiene la capacidad de trabajo, vende su trabajo, pero no es el dueño de las sillas. Y bueno, ahí hay una relación, ¿verdad? Entre quien contrata, o sea, entre quien produce y quien es el dueño. Hay una relación de trabajo. También hay una relación entre los productores de sillas. Hay otra relación entre, digamos, los propietarios de las fábricas, los jefes. Hay una relación entre los que consumen las sillas también y en su valoración de la silla y que también tienen que existir quienes consuman las sillas. Tienen que tener dinero para poder comprar las sillas. Entonces también ahí hay otra relación. Entonces, hay muchas relaciones en torno a este ejemplo que, según el autor, si las ciencias sociales solamente piensan las cosas y no las relaciones, difícilmente van a poder explicar
la realidad social, porque aquí vuelve a insistir con la idea de que para explicar la realidad social hay que conocer, descubrir las relaciones entre los elementos que organizan y estructuran la realidad social. Las relaciones, no las cosas. Bien, bueno, se extiende bastante en el ejemplo, que queda bastante claro, no creo que haya que volver a, explicarlo. Y saca, bueno, muchas relaciones a partir del ejemplo de la silla. Y sentencia al final del ejemplo que explicar esas relaciones sociales, la relación del trabajador y el jefe, digamos, el que lo contrata, el empleador y el empleado, la relación entre los mismos empleados, entre los mismos empleadores, entre los consumidores y los consumidores con los empleadores. O sea, hay un sinnúmero, dice el autor, de relaciones en torno a una cosa que es la silla. Entonces, explicar esas relaciones sociales y sus consecuencias nos dirá mucho, no solo sobre las sillas, sino sobre la organización que opera en la sociedad. La sociedad es una organización. Y bueno, como la sociedad es un entramado de relaciones sociales, solo conociendo y explicando las relaciones que existen, el sinnúmero de relaciones, todas las demás cosas van a tomar sentido. Las cosas toman sentido solo en las relaciones sociales, no al revés, para el autor. Entonces, termina diciendo, las máquinas, las herramientas o las clases sociales, los ricos, los pobres, las viviendas, los barrios acomodados, las poblaciones, etcétera, etcétera, todas esas cosas que se estudian, en los apartados anteriores nos decía, esas cosas se estudian o bien muy en lo particular o se estudian muy en lo abstracto. Y el desafío de las ciencias sociales es conjugar lo particular con lo universal, lo micro y lo macro, pero si hay algo bien claro es que son las relaciones sociales, como las relaciones que se producen entre esos elementos. Solo así podemos explicar la sociedad, la totalidad. Y ahí cada cosa, las clases sociales, rico o pobre, las cosas, los televisores, qué sé yo, solo ahí toman sentido. Bien, vamos a finalizarlo aquí. El siguiente apartado de este capítulo 2 de la dialéctica se titula Pensamiento reduccionista. Entonces, me imagino que ahora sí quizás va a ahondar un poco en esto del pensamiento moderno, porque el autor dice, el pensamiento moderno y las ciencias modernas, las ciencias sociales modernas, estudian las cosas en y desde las cosas, y eso queda claro que para él es un error, porque no vamos a explicar la realidad social hablando de las cosas, sino de las relaciones. Entonces, ahí nos va a desarrollar, imagino yo, un poco de en qué consiste y por qué estaría el error, más de lo que ya ha dicho. Luego otro título, el individuo como punto de partida y el sujeto como problema, la totalidad y un apartado de a modo de conclusión. Siempre es interesante que en el capítulo 1 pasó lo mismo, que también termina el apartado reforzando la idea de la totalidad. Bien, está bastante interesante. Ahí pueden dejar sus comentarios, preguntas, bueno, cualquier cosa que pueda hacer un aporte para que podamos ir comprendiendo este interesante libro de Jaime Osorio.